hermanos, vamos a iniciar adorando el nombre del Señor, cantando el himno 134 de los himnarios, el Dios rico en misericordia. ¿Para cuántos es ese Dios rico en misericordia? Amén, amén. Aleluya. Me dio la vida. Me dio la vida cuando yo estaba muerto. Vivificó mi ser, me cambió de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como esto, de conocer al Dios rico en misericordia. Oh, Él es Dios, Él es Dios, rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios, rico en misericordia. Ninguna religión, ninguna denominación puede saciar la sed de Dios que hay en tu corazón. Solo el Espíritu Santo de Dios, Él sabe cómo hacerlo. No rechaces al Dios, rico en misericordia, con todo su corazón. Él es Dios, rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios, rico en misericordia. Una vez más, Él es Dios, rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios, rico en misericordia. Todo lo hizo el Dios, rico en misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar, creo, Señor, y así damos paso a la palabra del Señor. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Gracias, mi amado hermano, y muy especial porque aparte de todo es mi hijo. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y de nuevo un privilegio estar delante de una porción, de una manada pequeña, parte de aquel cuerpo místico del Señor Jesucristo por las edades. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad una vez más y queriendo en este gran programa que Dios nos siga ayudando como hasta aquí lo ha hecho, dijo el hermano Branham, y lo continuará haciendo. Deseamos proseguir las visitas de hogares, deseamos proseguir las visitas a cada uno de nuestros hermanos y el trabajo que tenemos, porque hay una obra que presentarle al Señor
en la cual Él ha tenido confianza en llamarnos para este propósito. Así que si no hemos podido irle a visitar o a ver, pero hemos esforzado en poder estar atentos con usted en una llamada, en un WhatsApp, de qué manera más podemos servir a los hijos de Dios. Así que sigamos orando y que Dios continúe esforzándonos para poder servirles a ustedes como los hijos de Dios y con el servicio que ustedes se merecen. Muy bien, los invito a orar en esta hora para acercarnos al Señor. Dios, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y el permitirnos, Señor Dios, venir delante de tu augusta y dulce presencia, Señor. Sin nada quizás que traer, Señor amado, solo nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades. Pero aquí estamos, Señor, porque un corazón contrito y humillado, Creador del cielo y de la tierra, tú prometiste que no despreciarías. Y así están nuestros corazones en esta hora, Señor, sedientos. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así nuestro alma y nuestro corazón claman sedientos por el agua de vida que es tu palabra eterna, Señor. Somos extremadamente privilegiados al tener la palabra revelada, el mensaje ungido, Señor, al tener el orden de tu palabra en nuestras vidas, el orden de la iglesia, el orden de la manera en que tú dijiste que todos debemos ocupar nuestro lugar y posición, Señor amado, para que de así manera, bien coordinado el cuerpo, vaya creciendo a ese nivel y a esa altura de Cristo, el verbo, la palabra, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos en todo lugar, Señor, que tú los bendigas de toda manera en que ellos han elegido adorarte, magnificarte y servirte, Señor. Solo estamos aquí siendo una llantica de repuesto para el gran propósito tuyo, Señor. Sujetamos toda cosa contraria a tu palabra y que el Espíritu Santo tiene todo el poder y la autoridad sobre nosotros para hacer nuestra humanidad viciada y errada a un costado y que Él se haga preeminente para dirigir el servicio en esta hora, Señor Dios. Padre, que sea sanado el enfermo, libertado el cautivo, el pecador venga al arrepentimiento y a las aguas bautismales, y aquel que clama, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, su nuevo nacimiento, los jóvenes, Señor, los hogares, los esposos, las vidas, Señor, las esposas, todos, Señor amado, tú no lo concedas porque, Señor amado, son las riquezas espirituales en Cristo Jesús viniendo a nuestras vidas. Y que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor Dios. Así que todo lo entregamos a la guianza de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Qué glorioso estar delante de ustedes de nuevo, mis hermanos. Quisiera invitarlos a una escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses, la iglesia en Colosas. Capítulo 1, leeremos del 7 al 14. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, o sea, carta a los colosenses, capítulo 1, del 7 al 14. Dice la Biblia: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor Dios, hemos leído estos testigos de tu palabra, que ella corra y sea glorificada y se haga vida en nuestro corazón, en nuestra oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Quisiéramos en este momento poder llevar una continuidad de nuestro temita de hace 8 días, viviendo para aquel día. Conforme nos habló el Espíritu Santo por boca del apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses, y también las palabras del apóstol Pedro en su carta, de qué es la manera de cómo debiéramos conducirnos y vivir para aquel día. ¿Cuál día? El día del rapto, el día de nuestra total redención,
cuando este cuerpo de muerte será redimido en su totalidad. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Una total liberación. Y sorbida será la muerte en victoria. Hoy quisiéramos hablar unas palabritas en consecuencia a esto que hemos hablado. Y el hermano Branham predicó un tema que lo tituló "Es su vida digna del Evangelio". Es su vida digna del Evangelio. Vamos a sostener la voz de Elías porque no tenemos un mensaje propio. Ningún hombre que se considere creyente de este mensaje, que haya sido llamado al ministerio, tiene un mensaje propio, ni una revelación nueva. Solo sostenemos la voz de Elías, el profeta, para poder así ir a la obediencia que él nos mantuvo, o nos ordenó, o el mandato que él dio, que buscásemos su novia. Dijo: ustedes están tan comprometidos como yo en esto, buscar a mi novia. Por eso el tema también sobresaliente es reconociendo tu día y tu mensaje. Entonces, vamos a hablar de qué. Es su vida, es la vida suya digna del Evangelio. Es la vida suya digna del Evangelio. Una pregunta. Este mensaje lo predicó en Jeffersonville, Indiana, un 30 de junio de 1963. Predicó este mensaje, este poderoso sermón. Entonces leemos en la palabra del apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el verso 8: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Por lo cual también nosotros desde el día no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire que aquí el apóstol está recargando que nuestras oraciones se ora por el pueblo, por la manada pequeña, por la cofradía, por el rebaño. ¿Quiénes? Los ministros oran. ¿Oran por qué? Porque haya dentro de nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios, lo cual es su palabra, y en toda sabiduría e inteligencia. O sea, sabiduría más inteligencia, parece que suena lo mismo, sabiduría e inteligencia, pero no es así, no es de esa manera. Y en el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es bautismo tras bautismo, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito allá, un poquito acá. Esa es la manera en que escrituralmente se debe hacer. Es la ordenanza bíblica. Es la ordenanza bíblica. Tomando de esa manera para la edificación de los santos. Entonces, en el conocimiento de Dios y su voluntad, en sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno. Entonces, ¿es la vida suya digna del Evangelio? Es una pregunta individual, no es grupal. Entonces necesitamos revisarnos conforme el apóstol está indicando acá, para que andemos conforme la manera del Señor. Muy bien, el texto que el profeta toma para este mensaje está ubicado en Lucas 14, 16 al 24, y es la parábola de la gran cena, como el Señor hizo una invitación y todo el mundo le sacó excusas, y el profeta se refiere a esto como el pueblo judío. Entonces le tocó salir por los caminos y encontrar a los lisiados, a los mancos, a todos ellos. Todo el mundo conoce la escritura, y poderlos traer para que la mesa no quedara servida. Ese es el pueblo gentil. Entonces el profeta hace énfasis de las miles de pretextos, excusas y evasivas que tenemos para esto, lo cual, al sumar todo eso, da un inventario en nosotros que las vidas no serían dignas de este evangelio, que ha sido trazado con sangre. Por las edades ha sido trazado con sangre. Los profetas de la antigüedad, con sangre. El Cordero de Dios, con sangre. Los mártires de las edades, con sangre. Entonces, cuando nosotros tomamos el peso de eso, del valor de este evangelio, del valor de esta salvación, ha sido un camino ensangrentado. Entonces no podemos tomarlo tan liviano, no podemos tomarlo tan a la ligera, no podemos tomarlo como que esto llegó, o como que pronto tomamos decisiones y nos movemos del centro de las cosas. No es así. Es una vida que debe ir creciendo en la voluntad de Dios, que es su palabra, en su conocimiento, en sabiduría y en inteligencia espiritual, dijo el apóstol San Pablo a su carta a los hermanos en Colosas. Entonces, no podemos presentar ante el Señor excusas, pretextos y evasivas. Nuestra vida nunca se hallará digna de este evangelio si andamos de esa manera. El profeta dijo que entonces
tomáramos los tipos y los sombras, porque así es como el Señor se muestra, en tipos y sombras, de cómo en el tiempo de Moisés, al traer el mensaje, entonces hubieron muchas evasivas. Mundanamente hablando, de Egipto le dio la espalda al mensaje que traía Moisés. Eso mismo los condenó. Pero también dice el profeta en este mensaje, lo más tremendo es que el pueblo también sacó excusas y pretextos y renegó. Y parece que no captó el mensaje, no captó la visitación del Señor. Y empezaron a renegar, a decir que era mejor su vida del mundo, como allí estaban mezclados unos con otros. Y el Señor les endureció y tuvieron por eso que pasar aún 40 años más en Gosén y 40 años dándole vueltas en el desierto, por no aceptar, por encontrar siempre evasivas y murmuraciones e incredulidad en medio de ellos. Y eso hizo que sus vidas no fueran dignas para entrar en Canaán, la tierra prometida, que fluía leche y miel. Así dice la Escritura, que los entregó a la soberbia de sus corazones. Fueron rebeldes y contumaces. No reconocieron. Sus vidas no eran dignas de poseer Canaán, que hoy dice el profeta es la promesa del Espíritu Santo. Son las promesas de Dios. Es el Espíritu Santo, es poseer Canaán. Y entonces los entregó de esa manera. Solo dos cruzaron esa tierra, Josué y Caleb, porque ellos reconocieron y crecieron en el conocimiento, en la voluntad de Dios y su palabra. Pudieron ver la visitación de Dios en carne humana. Pudieron reconocer la tierra y ver que en verdad era la promesa de Dios para ellos y que ellos eran todos capaces con Dios para poseerla. Y Josué repartió esa tierra. Y aún Caleb, con 80 años encima, reclamó su monte y dijo: todavía tengo la misma fuerza, el mismo vigor de aquel día de la promesa que me hizo Moisés. Déjame ir. ¿Cuánto necesita? Dijo Josué. Dijo: no necesito a nadie más, yo solo puedo ir a poseerlo. Entonces es de esa manera en que podemos hacer que nuestras vidas sean dignas, cuando creemos a Dios y a su palabra. Quiero que no se nos escape una escritura que está en Mateo 22, 29. Esa escritura relata sobre la pregunta de la resurrección y la mujer que tuvo como a 7 hermanos por esposos y de ninguno se halló simiente o prole. ¿De quién sería ella en la resurrección? Y la respuesta del Señor fue tajante. Dijo: ignoráis, errando las escrituras. Si nosotros erramos ignorando las escrituras, entonces nos hallaremos como los demás. Y de ignorar podemos tener dos líneas o dos pensamientos similares. Ignorar es porque no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. O ignorar también es saber, pero pasarlo por alto. Saber, pero pasarlo por alto. Por eso pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, lo sabemos y ignoramos, como haciéndonos los de la vista gorda, y pecamos. No es tiempo para eso. Es un tiempo demasiado peligroso y crucial para estar creyendo que una cosa da luz cuando no da luz, para creer que una cosa es oro cuando dijo el profeta es oro falso, el oro de los tontos. Cuando usted tiene el verdadero oro, no teme probarlo, dijo el hermano Branham. Entonces, no ignoremos errando las escrituras. Amén. Dice el Espíritu Santo en este mensaje, leeremos la página 14. Dice el profeta: esto mismo tiene una aplicación espiritual. Si nosotros, como herederos de la vida eterna, oímos el Evangelio y sabemos que es la verdad y lo rechazamos, rehusamos hacerlo o escucharlo, en eso tomamos la marca de la bestia. Es una cosa es ignorar y luego que usted ya sabe, ignorarlo, pasarlo por alto. Entonces esa palabra ignorar se toma de esos dos puntos de vista y se da en el blanco. Ignorar porque no se sabía, pero también hay de ignorar que sabiéndolo nos hacemos de la vista gorda. Se toma la marca de la bestia, dice el profeta. Solo tienen dos cosas: aceptarlo tomando el sello de Dios, pero al rechazarlo se toma la marca de la bestia. Todos entienden, el rechazar el sello de Dios es tomar la marca de la bestia. Y el profeta dijo: ¿cuándo usted toma la mentira del diablo? Cuando rechaza la verdad de Dios. Cuando la trompeta sonaba, ahora,
Eso es un tiempo futuro. Eso es cuando se iba a manifestar, cuando uno se da cuenta de lo que ya hizo. El Espíritu Santo se va a manifestar cuando veamos al Señor Jesús viniendo en gloria y sintamos ese poder transformador y veamos a los muertos levantarse de los sepulcros y saber que en el segundo más seremos cambiados y tendremos un cuerpo como el de Él. Entonces será hecho manifiesto. Luego veremos a aquellos que lo rechazaron, los cuales serán dejados fuera. Es idéntico a la parábola de las 5 vírgenes insensatas, dice el hermano Branham. Entonces nos damos de cuenta que rechazar el sello de Dios es tomar la marca de la bestia. Rechazar la verdad de Dios es tomar la mentira del diablo. Entonces no podemos cerrar ignorando las Escrituras. ¿Es nuestra vida digna del Evangelio? Es una pregunta individual. ¿Estamos caminando conforme la secuencia de lo que hablamos en el culto pasado, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y la carta del apóstol Pedro? De cómo es que la persona debe mantenerse. Tenemos que estudiar sin duda, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer fila, tenemos que quizás conseguir el arriendo, los servicios, los gastos, todo ello. Pero debe haber en nuestra alma un sentir por regresar a esa tierra eterna, a ese hogar eterno donde vivimos con Él. Eso lo antecede todo y debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces que nuestras vidas sean dignas de este Evangelio, que es un camino marcado por sangre, bañado en sangre este Evangelio. Y nosotros no podemos ser inferiores a la vida de los santos de la antigüedad. Son nuestras vidas dignas de este Evangelio. Es mi vida digna de este Evangelio. Es la vida suya digna de este Evangelio. Dice el profeta, ven ustedes, tenemos que seguir cada día, día a día. Por eso como aquel himno, ¿no? Que nos entonaron. Cada día a la vez, mi Cristo. Un día a la vez. Tenemos que seguir cada día, cada hora, cada día, cada paso del camino. Tenemos que ser guiados por el Señor Jesucristo. Una vida que no sigue a Cristo cada día no es una vida digna. No puede ser que hoy sí, mañana no. No puede que hoy seamos unas personas y mañana declaremos ser otras. No puede que hoy hemos declarado una fe por 10 años, por 15 años, por 30 años y hoy esa fe nos falló. Dios se equivocó. Nos cerramos en declarar esa fe, nos declaramos en errar ese compañerismo. Eso está errado, desviado. ¿Cómo pudiera ser eso? ¿Cómo pudiera ser? Si cada día el Señor es quien guía nuestros pasos. Cada día el Señor es quien va delante de nosotros. Dice el profeta, una mujer que se viste inmoralmente y hace estas cosas, no se llame usted cristiana. Usted desea tener el mundo y a la vez guardar su testimonio. Usted no puede hacer eso en la presencia de Dios cuando usted sabe que no lo debe hacer. Y los hombres y los jóvenes de la misma manera. No podemos confesar que nuestras vidas son dignas y que seguimos al Señor Jesús cuando estamos probando y mostrando otras cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque es dar un paso pero cierto y seguro. Como la charla del hermano Branham con aquel indio, donde halló el error del hombre blanco. Daba 10 pasos y miraba solo una vez. El indio miraba 10 veces para dar un paso. Vamos a ir a Tito 2, 11, 15. Tito 2, 11, 15. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todas estas características, todas estas cosas que sumamos a esa estatura del varón perfecto, nos hacen que tengamos una vida digna de este evangelio que ha sido lavado en sangre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta a Tito? Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad, nada de impiedad, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de toda inmundicia, de toda impiedad. Y a los deseos mundanos, nada de amor al mundo. Vivamos en este siglo, o sea, teniendo que vivir aquí, sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, al terminar estas palabras del apóstol Pablo a Tito, le está encarando
que lo hable, que exhorte a la manada pequeña que estaba allá al frente, así como la carta a los Colosenses era una carta ministerial, una carta apostólica, era una carta de un siervo del Señor para sacudir al pueblo. Y aquí lo mismo le está instruyendo Pablo a Tito. Mire, hable esto, exhorta que esta es la manera digna de este evangelio para ellos poder vivir. Reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hoy ciertamente hay un movimiento difícil para sacar el ministerio a un costado, para decir que ya no se necesitan hombres. Es un menosprecio total a los siervos que el Señor predestinó para el cierre de esta edad, para esos obreros de la obra undécima que dan perfección, que dan la hermosura en la obra blanca a la obra del Señor. Hay un menosprecio total. Ya no se necesitan, ya no necesitamos. Parece que entre los mismos creyentes o que confiesan creer este mensaje dice, ya no necesitamos pastor, ya no necesitamos apóstol ni maestro, no necesitamos evangelista. Jehová es nuestro pastor. Así mismo habla la denominación afuera, cuando uno les habla de esta manera. Pero sí, Dios tiene una manera, y es a través de esto, como Pablo se lo está recordando a Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Nosotros sabemos a qué Dios nos ha llamado. Nosotros sabemos para qué Dios nos ha elegido. Muy bien, y es notorio porque el profeta lo dice en este mensaje, su vida digna del Evangelio, en la página 37. Recalca el santo profeta de Dios: cualquier hombre que puede pararse en el púlpito y mirar el pecado en este día y no clamar contra ello, hay algo errado en ese hombre. Él no es digno del Evangelio que afirma estar predicando. No es digno. Entonces esas palabras del séptimo ángel, conforme las que habló Pablo a Tito, están en armonía, están en total acuerdo, en total consecuencia, porque la palabra no puede errar, tiene que ser la verdad. Y el Espíritu Santo en el profeta nos permite ver y entender que solo hay una manera de poder vivir una vida digna del Evangelio, una vida digna delante del Señor, y es teniendo la vida de Jesucristo. Y solo hay una manera de tener la vida de Jesucristo, y es nacer de nuevo, dijo el hermano Branham. ¿Qué nos haría tener una vida digna del Evangelio? De este Evangelio que ha sido lavado en sangre. ¿Nacer de qué? De nuevo. Leo del santo profeta de Dios. El cristiano no es alguna clase de herramienta. Eso no es el cristiano. Un cristiano debe ser como Cristo. Un cristiano no puede ser cristiano sin Cristo entre el hombre. La vida de Cristo en él. Entonces produce la vida que Cristo vivió. Y uno hace las cosas que Cristo hizo. Es una relación personal con Cristo. Dice el profeta: hay una sola manera de entrar, y es por medio del nacimiento. Uno nace en la iglesia de Jesucristo, y así es miembro de su cuerpo, de la delegación espiritual del cielo. Y luego las señales de Cristo están con usted, viven a través de usted. Entonces erráis ignorando las escrituras, porque mucha gente señala los tabernáculos, ignora qué es lo que significa la palabra tabernáculo. Y que usted defiende mucho su iglesia, y su iglesia, y su iglesia. No se necesita de una iglesia, y que iglesia, si la palabra tabernáculo significa lugar de reunión, son las cuatro paredes. Pero una persona nacida de nuevo ha llegado a ser parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo por las edades. Y para llegar a ser parte de ese cuerpo se tiene que nacer de nuevo. Y si se tiene el nuevo nacimiento es porque Dios pensó en esa dama, en ese caballero, en ese joven, en ese niño, como un hijo suyo desde antes de la fundación del mundo. Y la única manera de tener una vida digna del Evangelio es poder tener la vida de Cristo en usted por medio del nuevo nacimiento. Cristianos, deben tener una relación personal con Dios para llegar a ser un hijo de Dios. Usted tiene que ser pariente de Dios. Él tiene que ser su padre para que usted sea su hijo. Solamente los hijos y las hijas son salvos, no los miembros de alguna iglesia, sino hijos e hijas. El nuevo nacimiento lo único que producirá un parentesco con Dios, hijos e hijas. La vida de Él está en usted, así como usted está en la vida de su Padre. Y si la misma vida de Dios está en usted, el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en usted. Y entonces usted afirmará que toda palabra es la verdad, con un amén. ¿Cómo afirmaremos que la palabra de Dios? Con un amén. Dice el Espíritu Santo: cuando esto acontezca, lo que usted hará entonces, hallará el Espíritu que entra en usted con el nuevo nacimiento. Usted creerá y hará todo lo que Dios dice en su palabra que usted debe hacer, y todo lo que la Biblia cita que usted debe hacer, lo aceptará con un amén. Usted no se detendrá ni de día ni de noche hasta que usted pueda recibir lo correcto,
En todo este tiempo, sobre todo, usted ciertamente manifestará el fruto del Espíritu. Si es la palabra, y Dios así lo dijo, el Espíritu en usted cuadrará con la palabra cada vez, porque el genuino Espíritu Santo cuadrará con la palabra, por cuanto la palabra es vida y espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la única manera clara de saber que usted es un cristiano, cuando usted puede estar totalmente en acuerdo con toda la palabra de Dios y usted descubre que está enamorado de sus enemigos. Entonces no erremos ignorando las escrituras. Hay un cuerpo, hay un orden, hay una manera de juzgarlo por su palabra. Y el mensaje nos trajo la revelación para que nuestra vida llegase a ser digna de este evangelio. Nos dio toda la herramienta, nos puso el colillo para poder ver. Entonces de esta manera podemos empezar a notar que nuestros pasos deben ser ciertos en la escritura, en la palabra. ¿Cuántos aman al Señor? Alabamos su grande, excelso y santo nombre de verdad. Ahora, el profeta nos llama la atención que observemos y discernamos por el Espíritu, porque así dijo. ¿Cómo es que se discernen las cosas? Por el Espíritu es que se pueden discernir. Que mora en nosotros por el nuevo nacimiento. Que hay conductas que corren al Espíritu Santo en nuestras vidas, que manchan el testimonio que la Biblia nos habla, que la Biblia las juzga, el mensaje las juzga. ¿Cómo podemos admitirlas y tolerarlas y soportarlas? Conductas en nosotros, comportamientos en nosotros, en los hermanos, en las hermanas, que manchan. No podemos tolerar eso, no podemos soportarlo, no podemos esquivarlo. Porque eso echaría a correr el Espíritu Santo en medio de nosotros, dijo el profeta, y no queremos una iglesia sin el Espíritu Santo. No queremos nuestras vidas sin el Espíritu Santo, los hogares sin el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que teniendo las herramientas escriturales y por el mensaje y a todos digamos que está bien, que no pasa nada, cuando sí pasa, sí pasa? Sí pasa en nuestros medios, sí pasa en nuestros hogares, sí pasa en los tabernáculos, sí pasa, sí ocurre. No, hermano. No, es que los hermanos son dulces, son encantadores, hermano, ellos se fueron, pero somos lo mismo. No enseña así la escritura, no enseña así el mensaje. Erramos, ignorando las escrituras, porque si el Espíritu Santo nos dio el nuevo nacimiento, cuadrará con todo lo que este libro dice. O todo el mensaje es cierto y lo llamamos maravilloso y sobrenatural, y todo en la Biblia es verdad, o nada y es cierto. Porque aquí la Biblia y el mensaje nos dice cómo debemos juzgar conductas de hermanos nuestros y de personas las cuales nos muestran vidas dignas del Evangelio. Un Evangelio que ha sido bañado en sangre. No las podemos admitir de ninguna manera, para así hacer de nuestras vidas dignas de este Evangelio. Dice el profeta en este mensaje, página 29. Pero si usted dice, no me digas, poniendo atención a tanto escándalo, dice el profeta, no se irrite, no entre en discusiones, no ande buscando pleitos. Si a usted le gusta ver que alguien de la iglesia se levanta y usted empieza a entrar en ese chisme, pero ¿cómo? Dígame, ¿cómo fue? No me digas que fue así. Poniendo atención a todo escándalo, cuidado, el Espíritu Santo no es un pozo de aguas negras. Hermano, que allí están murmurando, que allí están diciendo que las cosas no se deben hacer así, que esto es denominación, que esto es un credo, que esto es un dogma, que esto es dictadura de hombres. El profeta, ¿cómo lo aclara? Nuestra vida no puede ser digna de este evangelio si empezamos a oír todo eso, hermano, y a prestarle atención y a ver que todo eso no es bueno, está bien, son nuestros mismos hermanos, no sucede nada. Hay alguien levantándose contra el hermano, hay alguien levantándose contra la hermana, hay una murmuración, están hablando esto del pastor, están diciendo esto del ministro, están hablando esto del apóstol. ¿Qué es lo que nos reclama el Espíritu Santo? Que Él no es un pozo de aguas negras. No. El corazón en donde habita el Espíritu Santo está lleno de santidad, pureza. No piensa mal, no hace mal, todo lo cree, lo soporta, es sufrido. No discuta cuando la familia quiere discutir, no discuta con ellos. Su mamá podría decir, no te voy a permitir que vayas más a esa iglesia. Todo lo que pienses, tú estás dejando crecer, te estás dejando crecer el cabello, te pareces a alguna abuelita. No discuta con ella, diga, muy bien mamá, todo está bien, de todas maneras yo te amo y siempre estaré orando por ti. Ahora, no discutan, mal genio engendra mal genio. Cuando uno menos piensa, ya se habrá contristado el Espíritu Santo y estará respondiendo el pleito. Entonces el Espíritu Santo se aleja,
Mal genio engendra mal genio, amor engendra amor. Sean llenos de amor. Jesús dijo, en esto conoceráis que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Este es el fruto del Espíritu Santo, el amor. Dice el hermano Branham, no entren en discusiones con otros y no tengan estas discusiones familiares cuando he dicho el amor que engendra amor y el mal genio engendra mal genio. Él fue nuestro ejemplo. Él no entró en discusiones cuando lo tentaron. Él colocó la cosa en orden. Él colocó la palabra en verdad. Dice el Espíritu Santo en la página 38 de este mensaje. Con apariencia de piedad, el pueblo aguantando tales cosas, esa clase de vida no es digna del Evangelio. Una mujer que sale y se pone a chismear por teléfono y da comienzo a pleitos en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, el humilde tabernáculo, 4 paredes. Coge el teléfono y crea pleitos en la iglesia entre hermanos y cosas por el estilo. Esa no es una vida digna del Evangelio. Nuestras hermanas deben ser damas de santidad, que den ejemplo a sus hijos, que enseñen a las mujeres a respetar y amar a sus esposos, que los esposos den el honor a sus esposas como los vasos no frágiles, que los jóvenes respeten a sus padres, que la iglesia respete a su pastor, que el pastor respete a la iglesia. Eso nos haría tener vidas dignas del Evangelio. Conductas contrarias a eso, entonces nuestras vidas no pueden decirse que tipifican o reflejan a Cristo. Dice el profeta, estas cosas por el estilo, esa no es una vida digna del Evangelio que estamos tratando de representar. Cualquier persona que divide a una iglesia, cualquier persona que ¿qué? Que divide. ¿Qué le decimos a eso? No podemos ignorar este extracto del hermano Branham. No, hermano, que todos para allí, que agarraditos, que hermanos. No, el profeta no está hablando así. Erramos ignorando las escrituras. El profeta pone las cosas donde están y la Biblia también las pone donde están. Cualquier persona que divide a una iglesia y da comienzo a una contienda entre la gente y cosas por el estilo, no es digna del Evangelio que predicamos. Y aún así, entonces, queremos andar de gancho. Aún así, queremos tendirle tapete. Aún así, tenemos que rendirle reverencia. No es lo que está enseñando el Espíritu Santo, el séptimo ángel. No es digna esa persona. Porque la única manera que podamos tener compañerismo y unidad es que todos estemos bajo la sangre. Bajo la sangre. Y si esto ha llegado a suceder, entonces el mensaje califica a esa persona de que es indigna. Porque digno es alguien que tiene honor y que es merecedor de algo. De tener el título de ser un cristiano, porque la vida de Cristo está en él por el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Pero cualquier persona que tiene una conducta de dividir, de disolver, de separar, no es digna del Evangelio que predicamos. Exactamente, dice el hermano Branham. Es una forma de piedad, pero negando el poder de la misma, el poder de Dios que lo mantiene a uno apartado de tales cosas. El poder de Dios que lo mantiene a uno apartado de tales cosas. Vamos a ver si lo que habla aquí el profeta lo ratifica la escritura. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 4, 3 al 5. Primera de Pedro 3, 4. Primera de Pedro 4, 3 al 5. Dice la Biblia: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esa era nuestra vida anterior. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. O sea, hermano, allá errados y aquí bien, allá negro y aquí blanco, allá cizaña para la quema y aquí trigo para el alfolí. ¿Qué es eso, hermano? Eso es un espíritu nicolaíta, es un espíritu que divide, es un espíritu que separa la hermandad. Y el Espíritu Santo en el séptimo ángel lo condenó. Dijo que una persona que tenía ese espíritu no era digna del Evangelio que se predica, que decimos que nosotros galantemente representamos. Pero ellos, dice así: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Ve? Que esas personas dicen: nuestra meta es que ese se una a nosotros. Nuestra meta es que tenemos que sacarlo allá y traerlo para acá. Allá errados, aquí correctos. Esa es la meta. Esa es la meta. Esa es nuestra vida digna del Evangelio.
Que sumemos uno acá para probar que aquí correctos y allá errados. No, no es lo que diseña el mensaje ni lo que nos está hablando la Biblia por el apóstol Pedro. Sigo leyendo. Disolución y os ultrajan. Y os ultrajan. Porque dice Jehová mi pastor. Yo no tengo pastor. Yo no tengo pastor. Pero sí quieren pastorear. Yo no me sujeto a nadie, solo a Dios. Pero sí quieren que la gente se le sujete. Yo no recibo órdenes de nadie, pero sí quiero darlas. Ese es el tipo de personas que los espíritus estos han ungido y que hacen que nuestras vidas no sean dignas del Evangelio. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿sí lo habla la Biblia? No, hermano, no, hermanos. Israel podía juntarse con Moab. No, no eran lo mismo. A pesar que ellos venían del linaje de Lot, sobrino de Abraham, pero no eran lo mismo. No, nosotros podemos unirnos con Constantino, no eran lo mismo. Nosotros podemos unirnos ahorita con el concilio de Nicea, con el concilio ecuménico, no es lo mismo. La novia es la novia y todo lo demás es una cosa que se proclama, se predica vida de fe, pero es impiedad, negando la eficacia. Es una vida transgresora. Nuestra última escritura y nos vamos. Romanos 16, dice la Biblia. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, dice la Biblia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nos apartemos. Así dice la Biblia. A eso sí no le decimos amén. No, a eso sí no le decimos amén, ¿no? Suena como duro, pero es la ordenanza de la palabra. Ustedes no me han visto tales conductas a mí. Yo llamo, yo saludo a los hermanos, yo les doy mi respeto, pero está ahí yo porque tengo que marcar una línea conforme a lo que este libro me está ordenando. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo de la ley. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. ¿A los corazones qué? Ingenuos. No, hermanito, dulce, cantan lindo, bello, obras, tal. Pero son corazones ingenuos. Erramos ignorando las escrituras. Aquí está la escritura. Y por eso tenemos que pararnos. Porque acuérdense que el apóstol Pablo condenó las divisiones en 1 Corintios 1:10. Dijo, ¿por qué hay divisiones entre vosotros? ¿Por qué hay divisiones entre vosotros? Corintios 1:10, ahí enseguidita, dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. ¿Es nuestra vida digna del Evangelio? ¿Es mi vida digna del Evangelio? Nuestra vida debe ser digna del Evangelio. Vamos a ponernos a pie ahí donde estamos y nos presentamos delante del Señor. Leo este último texto en Tito 3, 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Carta del apóstol Pablo a Tito, a su siervo, a su ministro. Vamos a ver en mi ministerio, hermano Juan, vamos a ver que instes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desechando, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado a su propio juicio. Y también dijo el apóstol Pablo a Timoteo: mas tratadlo como hermano, pero allá, señalado, marcado. Que el Señor nos ayude, porque hay un camino largo por recorrer, y quizás es cortico el trecho que nos resta para llevar nuestras vidas a santidad. Claro que el Señor juzga, claro que el Señor señala, claro que la palabra, tanto del escrito está como en la ciencia, el Señor tenemos que decirle amén, por dura que parezca y por grandioso que parezca todo lo demás a nuestro alrededor, porque nuestro sí que sea sí y nuestro no que sea no. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Este corto pensamiento, Señor amado, sabiendo que la Biblia lo recalca, cómo es que debemos portarnos los esposos, Señor, los ministros, las esposas, los jóvenes, Señor,
cómo es que cuando estas cosas vienen en medio de nosotros, Señor, entonces debemos llamarlas tal y como son, porque así las llamó el séptimo ángel y así las llamaste tú por las escrituras, Señor amado. Entonces, viviendo para aquel día y teniendo vida de este evangelio que ha sido lavado en sangre, Señor amado, concédenos esforzarnos y tener aliento para la caminata, Señor, mientras presento el humilde rebaño que has puesto bajo nuestro cuidado, Señor, bajo nuestro pastorado para alimentarlo, porque eso es lo que es el pastor, es un alimentador. No tenemos un mensaje nuevo más que lo que acabamos de recitar esta noche. El escrito está que ha sido leído y el así dice el Señor que ha sido leído. ¿Cuál mensaje nuevo ha sido traído? Así que nos entregamos en tus manos y pedimos que nos ayudes en una próxima oportunidad, Señor. Pongo a tu pueblo bajo tu cuidado y tu bendición en esta semana, en el nombre de Jesucristo el Salvador. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente.